los aminoácidos, ¿no? ¿Qué cosas son los aminoácidos? Los aminoácidos van a ser compuestos orgánicos. Ya habíamos dicho en la primera clase que todo aquel compuesto que tiene carbono es un compuesto que se considera como un compuesto orgánico. Entonces los aminoácidos van a estar compuestos ¿por qué elementos? Van a estar compuestos básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estos 4 elementos van a formar parte de los aminoácidos, y al tener carbono dentro de su composición es que se le va a considerar como un compuesto orgánico. Habíamos dicho también al inicio en la primera clase que estos aminoácidos van a ser las unidades básicas para la formación de proteínas, es decir, van a ser como los pequeños ladrillos que van a ser utilizados para poder construir a partir de la unión de estos una molécula más grande como es la proteína. ¿Se acuerdan ustedes que en la clase de biomoléculas habíamos dicho que hay biomoléculas muy sencillas que se van a unir para formar biomoléculas muy grandes? En este caso la biomolécula, digamos, más simple va a ser el aminoácido y va a ser la base para que se forme una biomolécula más grande como es la proteína. La característica que van a tener estos aminoácidos es que van a estar compuestos por 2 grupos funcionales, que habíamos también hablado de los grupos funcionales en la primera clase, que van a ser, que le van a dar esa característica como grupos aminoácidos, ¿no? ¿Cuáles son o cuáles van a ser estos grupos funcionales? Pues vamos a tener aquí al grupo amino y vamos a tener al grupo carboxilo. Estos 2 grupos funcionales se van a encontrar dentro de la estructura del aminoácido y de tal manera que lo van a identificar como molécula. Nosotros tenemos dentro de nuestro genoma humano, es decir, dentro de nuestro ADN, van a estar codificados 20 aminoácidos dentro del genoma, que van a sus combinaciones, las combinaciones de estos aminoácidos van a hacer que se formen las proteínas que componen nuestro organismo. Es cierto que hay otros aminoácidos, pero los que están codificados en nuestro genoma, es decir, los que nosotros nuestro cuerpo va a poder sintetizar y va a poder formar parte de las proteínas que forman nuestro cuerpo, son solamente 20. ¿No? Que es los que vamos a hablar un poco más dentro del desarrollo de esta clase. ¿Cuál es la estructura de un aminoácido? Entonces vean ustedes que el aminoácido va a tener una estructura característica. Primero vamos a tener este carbono que ustedes ven señalado con una flecha de color verde, que va a ser denominado como un carbono de tipo quiral, ¿no? ¿Qué cosa significa el carbono quiral? ¿Qué significa la palabra quiral? La palabra quiral significa que los 4 enlaces que tiene este carbono van a estar dados con elementos o con compuestos diferentes. Vean ustedes que por un lado tenemos un enlace con un hidrógeno, ¿no? Por otro lado tenemos un enlace con este compuesto que es el NH2, que si ustedes se acuerdan bien, este compuesto lo habíamos visto en los grupos funcionales, recibe el nombre de grupo amino, ¿no? Que es uno de los grupos funcionales característicos dentro de los aminoácidos. Y vean que así como hay un enlace con un grupo amino, hay un enlace con otro grupo, que vean ustedes que es este de aquí, ¿no? Que es el grupo que también lo habíamos visto en la parte de grupos funcionales, que es el grupo carboxilo. Y finalmente, el cuarto enlace del carbono va a estar dado por esta R, que nosotros conocemos como una cadena lateral o como un residuo, ¿ya? Que va a ser único en cada aminoácido, va a ser diferente en cada aminoácido. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que este grupo R o este residuo, esta cadena que se va a unir aquí, va a ir cambiando en cada aminoácido y es lo que le va a dar la característica a cada uno de estos 20 aminoácidos que vamos a ver. Entonces, vean ustedes que se denomina quiral, como les había dicho, porque las 4 uniones que tiene este carbono van a estar dados por compuestos diferentes. Acuérdense que lo característico de los aminoácidos es tener un grupo amino y un grupo carboxilo.
y que además tienen un residuo, una cadena lateral que va a variar en cada aminoácido y que le va a dar la característica a cada uno de estos, ¿no? Además, a este carbono también, aparte de ser un carbono quiral, también se le dice que es un carbono de tipo alfa. ¿Y por qué se le dice que es un carbono de tipo alfa? Porque tanto el grupo amino como el grupo carboxilo se encuentran unidos en el mismo carbono. Los aminoácidos que forman parte de nuestro organismo son alfa aminoácidos, así se denominan, alfa aminoácidos, porque tanto el grupo amino como el grupo carboxilo se unen al mismo carbono. Ahora, esta estructura es común a la mayoría de aminoácidos, pero hay que tener aquí consideración con dos aminoácidos que también vamos a describirlos luego cuando hablemos de cada uno de ellos, que son la lisina y que es la prolina. En el caso de la lisina, como vamos a ver más adelante, la lisina, el grupo, la cadena lateral o el residuo va a ser un hidrogenión. En ese caso sí, el carbono no va a ser propiamente un carbono quiral, porque va a tener dos hidrogeniones dentro de los compuestos que se van a unir a este carbono. Y en el caso de la prolina, vamos a ver que la prolina va a formar una estructura cíclica entre el residuo y el grupo amino, y eso también va a hacer que varíe un poco la estructura del aminoácido. Sin embargo, el resto de los aminoácidos, los 18 aminoácidos restantes, sí van a guardar esta estructura característica que hemos visto ahora. Ahora, es importante ver que los aminoácidos, como lo habíamos presentado en la lámina pasada, uno los puede representar como una forma no ionizada y una forma ionizada que recibe el nombre de suiterio, ¿no? En el caso de la forma no ionizada es esta aquí que ustedes ven en la mano izquierda. Esta es la forma no ionizada de un aminoácido. Decimos que es no ionizada porque ustedes vean que aquí en esta estructura no hay ninguna carga, no hay cargas positivas ni hay cargas negativas, y está la estructura tal y como la habíamos descrito en la lámina pasada: un carbono quiral alfa que tiene unido un grupo amino, NH2, un grupo carboxilo, COOH, un hidrogenión y un residuo que va a ser característico en cada aminoácido. En este caso no hay cargas en ninguna de la estructura de este aminoácido, por eso es una forma no ionizada. Sin embargo, en estado fisiológico, nosotros decimos estado fisiológico, es el estado en el cual se encuentra nuestro organismo, en el cual se encuentran las células. Normalmente los aminoácidos se van a encontrar en forma ionizada, que como dice en la parte superior, recibe también el nombre de suiterio, ¿no? ¿Cómo es esta forma ionizada? Vean ustedes que en este caso el grupo carboxilo, que estaba formado por COOH, pierde un ion hidrogenión. Este hidrogenión es captado por el grupo amino, que antes era NH2 y se convierte en NH3, y por eso al recibir un hidrogenión más se carga de manera positiva, y el carboxilo, que perdió un hidrogenión, se carga de manera negativa. Vean ustedes que en este caso el aminoácido tiene cargas, tiene la presencia de una carga por un lado positiva en el grupo amino y por otro lado una carga negativa en el grupo carboxilo. Sin embargo, vean ustedes que al tener en este lado carga positiva y carga negativa, el balance neutro termina siendo, mejor dicho, el balance termina siendo neutro, termina siendo cero, porque acuérdense que positivo con negativo se eliminan. Entonces, realmente en este caso, a pesar que hay por un lado carga positiva y por el otro lado carga negativa, no es un elemento que termine siendo iónico, que tenga una carga, ¿no? Porque simplemente al tener un lado positivo y un lado negativo se eliminan y termina siendo neutro, ¿no? En condiciones fisiológicas, como les decía, cuando el pH de una solución como nuestra sangre se encuentra en un pH normal, que es en este caso 7, entonces los aminoácidos, la mayor parte de los aminoácidos se encuentran en este estado, que es el estado ionizado o suiterio, que como les vuelvo a repetir es un estado ionizado,
pero no convierte al aminoácido en ion, porque acuérdense que un ion es aquel que tiene o carga positiva o carga negativa. En este caso esto no tiene carga porque el positivo con el negativo se eliminan y se vuelve neutro, simplemente que tiene esta polaridad de por un lado positivo en el grupo amino y por un lado negativo en el grupo carboxilo. Entonces acuérdense que en estado fisiológico la mayoría de los aminoácidos se van a encontrar en este estado ionizado o estado suíterio. Además es importante determinar respecto a los aminoácidos que existen formas L y formas D de los aminoácidos, ¿no? ¿Qué cosa va a hacer que un aminoácido sea de forma L o de forma D? Pues básicamente va a ser la posición que tenga el grupo amino. Vean ustedes que en este caso, en la imagen de la izquierda, vamos a tener que el grupo amino se localiza al lado izquierdo del carbono quiral. Entonces, en este caso en el cual el grupo amino se localiza en el lado izquierdo del carbono quiral, entonces nosotros estamos hablando de una forma L. Y por otro lado, vemos que en esta otra imagen de la derecha, el grupo amino se localiza a la derecha del carbono quiral, entonces aquí estamos hablando de una forma D. Y en la naturaleza, en nuestro organismo, realmente la mayoría de los aminoácidos que tenemos van a ser aminoácidos que van a tener el grupo amino hacia la izquierda, es decir, van a tener una forma L. Es por eso que cuando ustedes vean en los libros y lean van a ver que los aminoácidos que forman parte de la estructura del organismo van a ser aminoácidos que se consideran como L-aminoácidos, ¿no? Porque la mayoría de ellos tiene el grupo amino posicionado hacia el lado izquierdo. Ahora, ¿cómo se clasifican los aminoácidos? Habíamos dicho que tenemos 20 aminoácidos y estos van a clasificarse en distintos grupos, básicamente de acuerdo a las características que tengan esta cadena lateral, este grupo R, que es el residuo, ¿no? Así vamos a tener que un primer grupo de aminoácidos van a denominarse como aminoácidos hidrofóbicos, que ustedes van a ver también que en los libros lo pueden describir con el nombre de aminoácidos apolares, ¿no? ¿Cuál es la característica de estos aminoácidos hidrofóbicos o aminoácidos apolares? Son aminoácidos cuyo residuo, cuya cadena R, van a ser apolares, ¿no? Es decir, que estos residuos no van a estar ionizados, van a ser apolares, y se consideran también que estos residuos van a ser de tipo alifático, porque básicamente dentro de su cadena solo van a contener carbono e hidrógeno dentro de su estructura, y por este motivo, como solo tienen carbono e hidrógeno, se les considera también como cadenas alifáticas, solamente están compuestos por carbono e hidrógeno. Un segundo grupo de aminoácidos vamos a tener los aminoácidos polares. En este caso vamos a ver que las cadenas o laterales o los residuos R van a estar o van a ser cadenas que van a ser polares, pero no van a estar cargadas iónicamente. Van a ser, entonces, cadenas que van a ser polares, pero no van a estar cargadas iónicamente. Luego vamos a tener un tercer grupo dentro de la clasificación de los aminoácidos, que son los aminoácidos aromáticos. Estos aminoácidos aromáticos, la cadena R, la cadena lateral, el residuo, va a estar compuesto por uno o más anillos, estructuras en anillos, que se denominan anillos aromáticos. Y finalmente vamos a tener la última clasificación de los aminoácidos que nosotros conocemos como aminoácidos, que son aminoácidos cargados, ¿no? Que estos aminoácidos pueden ser aminoácidos cargados de manera
positiva o negativa la cadena R. En este caso la cadena R sí está cargada, solamente que va a estar cargada de manera positiva o va a estar cargada de manera negativa. Entonces, vean ustedes que tenemos aquí 4 clasificaciones de los aminoácidos y todas atienden a las características de esta cadena residual que precisamente les decía que es la que le daba la característica específica a cada aminoácido. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿no? Entonces vamos a iniciar primero con los aminoácidos que nosotros denominamos como aminoácidos apolares. Estos que vamos a ver a continuación son aminoácidos que se denominan aminoácidos apolares o aminoácidos hidrofóbicos, ¿no? Cuya característica es que la cadena R va a ser una cadena R apolar y que va a estar compuesta básicamente su estructura con carbono e hidrógeno, ¿no? Aquí vamos a tener dentro de estos aminoácidos que hacer primero la distinción de 2 de ellos que van a ser casos especiales que yo ya les había mencionado en la primera lámina. Uno de ellos es la glicina, en este caso el aminoácido glicina. Vean ustedes que su grupo R, ¿no?, va a ser un hidrogenión también. En este caso el carbono no termina siendo quiral porque tiene 2 hidrogeniones, y el otro grupo, el otro caso especial va a ser la prolina. Vean ustedes que en el caso de la prolina el grupo amino está conectado formando un anillo a la cadena residual. Vean ustedes, grupo carboxilo, hidrogenión, grupo amino, y esta vendría a ser la cadena residual, que la cadena residual se une al grupo amino formando una estructura media cíclica, y básicamente estos aminoácidos van a ser aminoácidos que consideramos como aminoácidos especiales, ¿no? Ahora, dentro de los que sí vamos a considerar como apolares propiamente, vamos a tener a la alanina, a la valina, a la leucina, a la isoleucina y a la metionina, ¿no? Vean ustedes aquí que la cadena R es lo que le da la diferencia a cada uno de estos aminoácidos. Vean ustedes que en el caso de alanina solamente tenemos como un residuo este grupo CH3, un solo carbono como grupo de la alanina. Vemos que en el caso de la valina vamos a tener un grupo carbono que luego se va a ramificar. En el caso de la leucina vamos a tener una cadena R un poquito más grande, va a estar compuesta por 2 carbonos y luego el segundo carbono va a haber una ramificación. Vean ustedes que en el caso de la isoleucina y la leucina, si nosotros hacemos la fórmula de estos aminoácidos, van a tener la misma fórmula, es decir, el mismo número de carbonos, el mismo número de hidrógenos, de oxígenos y de nitrógeno. Pero en la configuración espacial de estos aminoácidos vamos a ver que la leucina y la isoleucina van a tener una cadena R diferente. Vean ustedes cómo en el caso de la isoleucina, el primer carbono de la cadena R va a ser un carbono que va a estar unido a otro carbono y a un hidrógeno. En cambio en el caso de la leucina no, simplemente va a ser carbono y hidrógeno. Y luego van a ver que en la isoleucina tenemos 2 carbonos más unidos hidrógenos, mientras que en la leucina tenemos un carbono que luego se ramifica para dar origen a unión con 2 carbonos más, ¿no? Y en el caso de la metionina sí tiene como particularidad algo importante, y es que dentro de su cadena R la metionina tiene el azufre. Sin embargo, sí está considerado dentro de los aminoácidos apolares. Luego vamos a tener este siguiente grupo, que son los aminoácidos polares. En el caso de los aminoácidos polares vamos a tener cadenas R que van a ser cadenas polares, ¿no? A diferencia de los otros que eran cadenas apolares, los residuos. Aquí vamos a tener la serina, la treonina, la cisteína, la asparagina y la glutamina. En el caso de estos aminoácidos, vamos a iniciar primero con la cisteína. Vean ustedes que la cisteína es un caso muy especial dentro de los aminoácidos polares, porque la cisteína dentro de su cadena R va a tener la presencia del grupo sulfidrilo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes dentro de los grupos funcionales al grupo
que tenía azufre e hidrógeno se denominaba grupo sulfidrilo. Este grupo sulfidrilo que tiene la cisteína es muy importante. ¿Por qué? Porque le permite hacer o unirse a otros aminoácidos y formar unas puentes entre grupos, entre dos cisteínas, entre los grupos sulfidrilos que se conocen como puentes disulfuro. Una cisteína de una proteína se puede unir o de una cadena se puede ir a otra cisteína y estos grupos sulfidrilos se unen formando un puente que se conoce como puente disulfuro, que este puente disulfuro vamos a ver que es muy importante para la organización de la proteína en sí, ¿no? En el caso de la serina va a tener una composición bastante parecida a la cisteína, solamente que en vez de tener un grupo sulfidrilo va a tener un grupo hidroxilo, vean ustedes, ¿no? La cisteína es parecida en composición, lo único que varía es la presencia de grupo hidroxilo, que es el OH, en lugar del grupo sulfidrilo como tiene la cisteína, ¿no? Además, este aminoácido, la serina, es muy importante porque la serina va a ser un aminoácido que va a permitir que se fosforile, ¿no? Y es muy importante este fenómeno de fosforilación, que significa que se agregue un fósforo a la estructura del aminoácido, porque la adición de un fósforo o el que le quiten un fósforo a una proteína muchas veces va a ser importante para que ésta se active o se inactive. Entonces la serina dentro de la composición de una proteína va a ser muy importante por esta función que va a tener de poder ser capaz de fosforilarse y activar e inactivar proteínas, ¿no? Luego vamos a tener a la treonina, que la treonina en este caso va a tener su carbono, el carbono del residuo va a estar ramificado, como ustedes ven. Y luego vamos a tener estos dos aminoácidos que son la asparagina y la glutamina, que en este caso tienen como característica la presencia de un grupo funcional, que es este que ustedes ven aquí, que es el carbono unido a otro grupo amino y a un oxígeno, que recibe el nombre de grupo carboxiamida. Entonces ustedes vean que glutamina y asparagina van a tener este grupo funcional denominado carboxiamida. Y vean ustedes que de los otros aminoácidos que habíamos estado viendo, realmente dentro de la cadena residual no había nuevamente nitrógeno. En cambio en esta asparagina y glutamina sí. Van a ver que aparte del grupo amino que van a tener, tienen aquí en su cadena residual nuevamente otro grupo que contiene nitrógeno, ¿no? Y esto también es característico en este tipo de aminoácidos, ¿no? Luego vamos a tener este grupo de aminoácidos que, como ustedes ya pueden estar imaginándose, son el grupo de aminoácidos aromáticos, ¿no? Los aminoácidos aromáticos, habíamos mencionado, son aquellos que su grupo residual va a contener uno o más grupos cíclicos, ¿no? Y aquí tenemos a la fenilalanina, a la tirosina y al triptófano. En el caso de la fenilalanina es el aminoácido aromático más simple que puede haber. Vean ustedes que en este caso vamos a tener dentro de la cadena residual este anillo que se conoce como anillo bencénico. Vean ustedes, tiene primero un carbono y este carbono luego está unido a esta estructura, que es una estructura denominada anillo bencénico, que es lo que caracteriza a la fenilalanina. En el caso de la tirosina, vean que la tirosina es bastante similar a la fenilalanina y básicamente lo único que cambia es que uno de los carbonos de esta estructura, de este anillo bencénico, va a tener este grupo, que es el grupo hidroxilo, no el grupo alcohol, en el cuarto carbono de este anillo bencénico. Y luego vamos a tener el triptófano, que el triptófano sí tiene una disposición un poco diferente, porque vamos a ver que va a tener dos
anillos dentro de su estructura. Y estos van a ser, como ustedes se pueden imaginar, los aminoácidos cargados, ¿no? En este caso vamos a tener los aminoácidos cargados de manera positiva y los aminoácidos cargados de manera negativa. Estos de aquí van a ser los aminoácidos que van a estar cargados de manera positiva, mientras que estos de aquí van a ser los aminoácidos que van a estar cargados de manera negativa. Vean ustedes los residuos. En los residuos de cada una de estas estructuras vamos a ver que por ahí uno de los componentes va a estar cargado con un más o con un menos. Vamos a ver, primero tenemos aquí el caso de la lisina y la arginina. En este caso vean ustedes que están formados por una cadena R, un residuo bastante largo, que también va a contener una molécula adicional de nitrógeno, con nitrógeno, y vean ustedes que esta molécula es la que va a estar cargada. En el caso de la lisina es una cadena lineal, la cadena R, que hacia el final va a tener un grupo amino cargado, y en el caso de la arginina vamos a tener que va a ser también una cadena lineal, pero al final se va a ramificar en dos grupos aminos y uno de ellos es el que va a estar cargado, ¿no? Por eso estos se llaman cargados positivos, porque tienen precisamente uno de sus elementos que está cargado de manera positiva. En el caso de la histidina, vean ustedes, se preguntarán, pero aquí la histidina no tiene ningún elemento que está cargado, ¿no? Con la histidina pues hay mucha discusión de si se le coloca como un aminoácido aromático porque tiene la formación de esta estructura en anillo, o se le coloca como un aminoácido cargado positivo. ¿Por qué? Porque esta histidina, si bien tiene un anillo, el nitrógeno que tiene esta histidina puede aceptar un hidrógeno y puede cargarse de manera positiva, así como lo tiene la arginina, y de esta manera cargarse. Entonces, debido a la posibilidad que tiene esta estructura, este nitrógeno, de aceptar un hidrógeno más y cargarse de manera positiva, es que a la histidina se le clasifica muchas veces como un aminoácido cargado positivamente. En el caso de los aminoácidos cargados negativos, vamos a tener aquí a dos aminoácidos, vamos a tener al aspartato y al glutamato. En este caso, estos aminoácidos generalmente en condiciones fisiológicas van a estar cargados de manera negativa, y vean ustedes que aquí tienen como característica estos que van a tener este grupo, que es un grupo carboxilo, ¿no?, hacia el final de su cadena residual o cadena ramificada. Solamente que vean que en el caso del glutamato es mucho más grande la cadena residual que en el caso del aspartato, pero finalmente ambas tienen este grupo carboxilo que está cargado de manera positiva, y es por eso que van a estar clasificados dentro de los aminoácidos cargados negativos, ¿no? Entonces, hasta ahí hemos terminado cómo se clasifican los aminoácidos de acuerdo a la estructura, a las características que tienen su cadena R. Pero también es importante determinar que existe una clasificación de los aminoácidos de acuerdo a la necesidad que tiene el organismo de que se consuman los aminoácidos en la dieta, y en este caso los aminoácidos se pueden clasificar en aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales, ¿no? En el caso de los aminoácidos esenciales, cuando nosotros estamos diciendo que un aminoácido es esencial, entonces estos aminoácidos esenciales hacen referencia a que deben ser consumidos por el organismo, por la persona, dado que no se sintetizan de nuevo en nuestro sistema. Entonces uno debe obtener estos aminoácidos de los alimentos para que puedan formar parte de las estructuras proteicas.
Entonces, en este caso, estos aminoácidos pues hay que ingerirlos de la dieta y por eso se llaman esenciales. Los aminoácidos que son considerados como no esenciales vendrían a ser lo contrario, ¿no? Son aminoácidos que no necesariamente deben ser consumidos en la dieta porque nuestro cuerpo lo produce. En este caso sí deben ser consumidos porque no los sintetizamos. Nuestro organismo no los sintetiza. Entonces tenemos que nosotros aportarlos en la dieta. ¿Cuáles son estos aminoácidos esenciales? Pues básicamente estos aminoácidos esenciales son 9 aminoácidos y son el triptófano, la treonina, la valina, la lisina, la leucina, la metionina, la histidina, la fenilalanina y la isoleucina. Entonces, para que ustedes se acuerden de una manera más fácil, más rápida de cuáles son estos aminoácidos esenciales, existe una mnemotecnia, que es esta que ustedes ven aquí, que dice, Fer hizo un lío tremendo y Valentina le metió un triptófano. Esta mnemotecnia les va a ayudar a recordar a estos 9 aminoácidos esenciales. Y vean ustedes que aquí tenemos Fer, la Fe es la fenilalanina. Iso, tenemos la H de la histidina y la I de la isoleucina. Un lío, aquí tenemos la Li de la lisina. Tremendo, la Tre de la treonina. Y Valentina, Val de valina. Leucina. Metionina, un triptófano. Entonces vean ustedes ahí que están los 9 aminoácidos esenciales para que ustedes se acuerden de manera sencilla, rápida, a través de una mnemotecnia, ¿no? Ustedes van a ver, tal vez al revisar algunos apuntes, algunos libros, alguna información, que algunos consideran que la histidina no es propiamente un aminoácido esencial porque solamente se necesita de forma persistente su consumo solamente hasta los 5 años. Sin embargo, en general se le clasifica como un aminoácido esencial. Y también ustedes van a ver que algunos consideran que hay 10 aminoácidos esenciales, donde ponen también a la arginina como un aminoácido esencial. Sin embargo, lo cierto es que la arginina no es un aminoácido esencial, sino es un aminoácido semiesencial, que significa que en ciertas condiciones se puede volver esencial. Pero clásicamente los esenciales van a ser estos 9 aminoácidos que les presento dentro de esta mnemotecnia.